quién es Zaqueo. Es aquella famosa canción y corito de Zaqueo, Zaqueo. Ay, bájate Zaqueo, de ahí. Bájate de ahí, Zaqueo. Vamos a tu casa. Yo me recordé y dije, la tengo que cantar para aquellos amigos. Decía, Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por allí a un sicómoro subió. El Salvador se le acercó y gritando dijo así, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. ¡Papaíto! Este tipo tiene la unción para los miércoles. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ok, vámonos. No, hombre, este hombre tiene la unción para los miércoles de recuerdo, querido Rubén. Claro, Zaqueo, sí. Zaqueo, un Zaqueo de verdad de Lucas 19, 1 a 10. Un hombre que es un ejemplo realmente para nosotros y que encontramos en la palabra un encuentro con Jesús cambió por completo la vida de Zaqueo. Recuérdense que Zaqueo fue precisamente aquella invitación a cenar en donde Dios permite a través de Jesús, por supuesto, la oportunidad de que este hombre se encuentre con el Señor. Su vida cambia por completo. Él tenía ansias, anhelo. Él sabía que algo en su vida no lo llenaba, los negocios que había tenido, la corrupción que tenía en su vida, algo no lo llenaba y él se subió de verdad a este árbol para tratar de ver a Jesús. Jesús se invita a poder ir a compartir con él y el Señor hace algo y cuenta una historia de restitución. Eso es lo que podemos pensar en Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? No solo fue perdonado, perdonó, pero restituyó. Así que después de la presentación vamos a empezar la historia con voz de nuestra querida Nikki Barrera de Morales. Así que, queridos amigos, arrancamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Lucas, mi libro favorito de la Biblia porque narra las cosas que Jesús hacía y me encanta poder leerlo. Y hoy empezamos con Lucas 19, 1 al 10. Jesús no entró en Jericó. Escuche bien, entró en Jericó y ¿qué? Comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Versículo 8 nos dice, pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Historia pequeña, corta, pero poderosa, queridos amigos, y les voy a contar algo. Y la pregunta que les quiero hacer a mis amigos, cuando los demás se dieron cuenta de quién era Zaqueo y lo que estaba haciendo, ¿será que tenían razón de criticar lo que estaba sucediendo? O sea, ¿realmente tendría razón o no? O sea, cuando ellos empiezan a decir, Jesús no tiene ni idea quién es Zaqueo, no tiene ni idea qué es lo que hace, no tiene ni idea por qué es corrupto, no tiene idea cómo él le cobraba impuestos al gobierno romano, siendo uno de los propios, uno del pueblo. ¿Ustedes creen que tenían razón ellos de juzgarlo y de criticar o no? Yo creo que sí tenían razón, porque o sea, es lo justo, ¿me entendés? O sea, es una persona que no ha actuado bien. Yo imagino que los cobradores de impuestos eran muy condenados en ese tiempo. Sí. Y que Jesús llegue y lo vea con gracia es algo que se va a prestar para que critiquemos. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado a la casa de un pecador. ¿Qué es lo que quiero determinar? ¿Era Zaqueo pecador? Sí. ¿Era un gobernante corrupto? Sí. ¿Hacía negocios con el dinero de los demás? Sí. ¿Y se quedaba con parte de la plata? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Zaqueo era corrupto? Veredicto final, culpable. Ajá, publicano. Ahora, ¿qué sucede con la vida de Zaqueo? Zaqueo, él tiene un anhelo de ver al Señor. Era un chaparrito, como bien dijo Rubén, un hombre de baja estatura y no podía verlo, pero él tenía en su corazón un vacío que no lo llenaban las cosas materiales. Y Jesús, ahí quiero insertar esto, Jesús dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y por eso este hombre había tratado de llenar su vida a través de malos negocios, de corrupción. Sin embargo, en algún momento él sabe que está pasando Jesús, ha escuchado de la fama de Jesús, se sube a este árbol y desde este árbol él quiere verlo y Jesús se voltea y lo reconoce, lo entiende, lo ve y se da cuenta que es un hombre necesitado.
y lo llama y le dice, ¿sabes qué? Hoy voy a cenar contigo en tu casa. O sea, no fue invitado, Jesús se invitó y se deja ir con todo, y todos los demás tenían razón de decir, sí, es un corrupto. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Si el contexto es religioso, si el contexto es de gente de no podemos juntarnos con las otras personas pecadoras, Jesús, ¿qué estaba haciendo ahí? Pero ¿sabes qué estaba haciendo? Llevando perdón, llevando misericordia a un hombre que la necesitaba. Y este hombre la recibió y se convirtió, pero de inmediato hizo algo con lo que sucedió en su corazón. Empezó a restituir de inmediato, no lo pensó. Es más, dijo, no lo piense más, restituye allá, ¿verdad? Y es que la misma palabra lo dice, que cuando Jesús entró a Jericó y comenzó a cruzar, yo creo que solo basta que Jesús entre y comience a cruzar para que todo en nuestra vida cambie. Y a veces, muchas veces, nos enfocamos en Zaqueo, pero hoy, Antulio, tú estás abriendo el enfoque en Jesús, no en Zaqueo. Porque si bien es cierto, Zaqueo se subió al árbol, intentó ver a Jesús, hizo restitución. O sea, hoy queremos enfocarnos en qué es lo que hizo Jesús y qué hace Jesús que provoca que Zaqueo tenga una conversión y restituya. O sea, estamos en una vida en donde todo se trata de relaciones. Entonces, el juego limpio, el juego justo es lo que conocemos. O sea, tú me tratas bien, yo te trato bien. Tú me tratas mal, yo te trato mal. Tú me gritas, yo te grito. O sea, como tú sos conmigo, yo soy contigo. Y eso pasa mucho en los matrimonios, en las relaciones laborales, en las amistades. Pero viene Jesús y entra en la escena y nos demuestra que las relaciones no funcionan así. Porque Jesús no vino a dar mal por mal. Porque, como tú bien lo decías, Antulio, Zaqueo se merecía tal vez lo peor. Pero viene Jesús y en el momento en que Jesús da lo mejor que tiene y se va a comer con Zaqueo, es cuando cambia la relación. Porque hoy en día un fallo necesitamos para que una relación se termine y ya no exista restauración alguna. Pero hoy Jesús nos viene a enseñar lo contrario, Antulio. Gracias. A mí me sorprende este pasaje porque dentro de todas las personas que existían en ese momento, en esa multitud, y cuando hablamos de multitud, es multitud. O sea, no sé si ustedes han ido a estos comercios en esta temporada donde ahorita los precios están muy bajos, ¿verdad? O sea, la gente se aglomera y en otros países la gente se pelea. Ni comer se puede. Se pelea por un artículo. Y ver la multitud y de repente leer cómo Jesús levanta la vista. Y destaco lo que Antulio y tanto Nicky mencionaban. O sea, reconoció a Zaqueo e identificó quién era él. Y creo que la frustración y la murmuración es, llegó la salvación a esta casa. Precisamente todos queriendo ser parte de Jesús, recibiendo incluso la salvación, una palabra de parte de Jesús, y decir que este hombre que era un tramposo, un pecador, un corrupto, porque él tuvo esa convicción, esa transformación por haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús, hizo que la gente murmurara directamente. Dijo, ¿cómo él puede ser salvo? Y a nosotros también nos pasa. De repente vemos a alguien que conocemos de un pasado y vemos que tiene una transformación por parte del Señor y tiene una vida que dio una vuelta a 180 grados. Uno dice, ¿cómo es posible puede ser salvo? O sea, salvo yo, ¿verdad? Y empieza esa lucha interna donde vemos que el Señor no hace excepción de personas, aquellos que tienen hambre y sed, que están dispuestos a, en este caso, a superar sus límites, que Zaqueo pues, era bajo de estatura. Yo voy a subir un árbol, siendo él quien era, mancharse las manos, subirse a un árbol no es fácil, tiene sus retos, ¿verdad? Y decir, yo necesito ver al maestro. Eso generó una transformación, eso mostró el deseo de Zaqueo de querer ser alguien diferente. Y vemos cómo la salvación llegó a esta casa. Y cuando uno tiene esa disposición de querer conocer al Señor, miren, el Señor está educado, pero si uno le abre la puerta, Él va a entrar. Él va a ordenar la casa. Y va a ordenar todo. Y así lo hizo. De inmediato vemos cómo Zaqueo empezó a resolver y a enmendar todo lo que él había hecho mal. Y creo que es un buen momento, es un pasaje corto, como decíamos, pero tiene mucha enseñanza, donde ustedes solo tienen que abrir ese espacio para que Jesús entre a la casa, ordene todo, y es imposible ser igual si hemos tenido un encuentro con Jesús. Es imposible mantenernos en la vieja naturaleza y en lo que hemos hecho. Cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, las cosas cambian. Y fíjate que oyendo lo que estaba diciendo, Rubén nos decía hace un momento, publicano, ¿verdad? O Zaqueo, el publicano. ¿Quién era el publicano? Dice que el publicano en Roma era nominado genéricamente así
y obtenía alguna delegación jurisdiccional del Estado para efectuar recaudación, arrendador de los impuestos o rentas públicas y de las minas del Estado, pero él era un representante, pero era del pueblo judío, imagínate eso, o sea, lo odiaban verdaderamente. Así o sea, no es. quedaba bien. Si ustedes vieron la serie The Chosen, Los Elegidos, por el amor de Dios, después de la Biblia, por supuesto, The Chosen es la serie, hay que verla, The Chosen, y está en muchas plataformas. Pero esa serie, va a venir la versión navideña, van a sacar la versión navideña ahorita, pero en The Chosen aparece precisamente la historia de este Mateo. Y yo entendía a Mateo, y yo entendía a este publicano, entendía a Zaqueo, cuando comprendí quién era ante los judíos y ante los romanos. O sea, los romanos despreciaban a los judíos. Y los judíos despreciaban a este hombre que recaudaba impuestos para los romanos. O sea, Así era un es. tipo despreciable en la sociedad. Sin embargo, a pesar de que somos despreciables, Jesús aparece, Rubén, y es lo que logra hacer en nuestra vida cuando hay una palabra arrepentimiento y luego trae eso que nos pasa a los cristianos. Y uno dice, tengo que ponerme a cuentas, y el tema de hoy es restitución. Pero ese es Zaqueo. Así es, ¿no? Y a mí me parece súper interesante la historia que solo en el Evangelio de Lucas está narrado, fíjense ustedes. Y Lucas escribe específicamente hacia el pueblo gentil. Entonces, cuando está dirigido hacia ese segmento en específico, nos damos cuenta que estaba orientado hacia las personas que necesitaban la salvación sin ser judíos. Y esto me lleva a mí también a analizar que el nombre de Zaqueo quiere decir puro y justo, fíjense ustedes. Algo que había perdido al estar trabajando para un gobierno romano siendo judío. Entonces, esa restitución era necesaria en su vida. Y por eso me parece a mí simpático que en los evangelios aparecen dos ricos. Aquel que se acercó a Jesús y que le dijo que vendiera todo lo que tenía, y se acerca a este, Zaqueo. Y a quien le da el beneficio de la salvación y le permite la restauración inmediata al llegar a su casa, a Zaqueo. ¿Por qué? Porque él sabía y tenía en su corazón el deseo de ser restituido, de ser reparado, de ser enmendado en las cosas que había hecho, y por eso él, después de recibir esa restauración, lo hace con aquellos con los que les falló. Y dice que no solo les pagó lo que les había robado, sino que ofreció cuadruplicárselo 4 veces, que estaba muy por encima de lo que la ley de Moisés les ordenaba. Entonces, definitivamente, cuando Jesús llega al corazón, hace cosas que producen una transformación completa en el corazón. Y sobre todo, el invitarlo a su casa, que él llegara, que entrara, que experimentara ese tipo de comunión, creo que es lo más extraordinario que podemos hacer nosotros. Abrirle nuestra casa al Maestro para que entre y pueda llenar con la plenitud de su presencia el saber de que estamos en los caminos que Él quiere que nosotros sigamos, Antulio. Versículo 9, y ahí es donde nosotros finalizamos. Realmente dice, Jesús le dijo, y lo decía Sebas con toda confianza y con toda certeza, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y queridos amigos, nosotros vagábamos como ovejas sin pastor, nosotros éramos perdidos, mas el Señor nos encuentra, el Señor nos rescata, el Señor restituye, y cuando llega a nuestra casa, restaura todas las cosas. Cuando hay arrepentimiento, cuando uno genuinamente dice, Señor, te necesito, Él viene a nuestro corazón. Y hoy quisiéramos orar, y orar para que el Señor nos permita un corazón contrito, humillado, decirle, Señor, realmente esto me está hablando a mí. Yo recuerdo brevemente un testimonio, fíjense, que cuando Dios convierte a mi papá se había jactado mucho tiempo, mi papá estuvo en la cosa pública, y una de sus grandes jactancias es que él no había sido corrupto. Él decía, miren, yo nunca he tocado un centavo, o sea, él se jactaba de eso, hasta que el Señor lo confronta y le dice, pues sí ha sido corrupto porque me ha robado mis diezmos. Y dice, y mi papá se convierte al Señor de una manera radical, con llanto, una conversión paulina. Pero me recuerdo que él, si algo empieza a hacer, es precisamente a diezmar y a restituir. Empezó y compró una propiedad que tenía, la vendió, la entregó, hizo cosas así en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a tu vida, Él restaura todas las cosas y te hace ponerte a cuentas con Dios. Pero necesitas reconocer y decir, Señor, necesito de ti. O sea, necesito entender que sí soy corrupto en mi alma porque soy pecador. Ahí estamos. A veces juzgamos a los corruptos y decimos, sí, es que esta persona es corrupta, sí, es que, y hablamos muchas veces del gobierno, pero para que haya corruptos muchas veces necesitamos gente que también se presta para ser corrupta, que es parte del empresariado, que somos corruptos. Entonces, ¿qué pasa?
Todos somos corruptos en cuanto a nuestra alma. Todos nos hemos corrompido de una manera, estamos corrompidos a causa del pecado, pero salvación llega a nuestra casa y cuando viene salvación a la casa, todo lo demás se restaura, porque en el caso de mi papito, él se convirtió y se restauraron demasiadas cosas en casa porque el Señor llegó a esa casa. Amigos, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy vamos a orar y Rubén va a hacer una oración, vamos a pedirle que haga una oración en la que podamos decirle, Señor, necesito que no solamente restaures mi vida, mi familia, mi economía, mi salud y absolutamente todo en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Oramos juntos. Señor, qué privilegio estar esta mañana delante de tu presencia con un corazón completamente enseñable, Señor, con una mente alerta y sobre todo un espíritu que está atento y sensible a tu voz. Padre, queremos esta mañana presentarnos ante ti con ese corazón dispuesto a ser perdonado, Señor, a pedirte que tú te fijes en cada uno de nosotros, en la audiencia que nos está viendo o escuchando, Señor. Te pedimos que puedas entrar a nuestro hogar, a nuestra casa. Te abrimos las puertas, Señor, para que tú puedas hacer tu obra transformadora en nuestras vidas. Señor, tú a donde llegas transformas el ambiente, cambias, Señor, la atmósfera. Tú eres, Señor, el que hace todo y nosotros lo recibimos porque creemos en esa promesa de que tú has traído salvación este día a nuestro hogar, este día a esta familia, este día a esta sociedad. Y a ella pertenecemos, Dios, pero queremos ser herederos celestiales, ciudadanos de tu reino, Dios, porque en eso hemos creído y hemos confiado. Padre, gracias por tu palabra, porque esta nos da ese carácter que necesitamos para avanzar en esta aventura de conocerte más y más. Gracias, bendito Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. 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 Vaya con Dios. Bueno, amigos, la verdad es que contentos por lo que hemos estado viendo a través de este libro, 8 decisiones sanadoras. Vamos a recordarles, libérese de sus heridas, complejos y malos hábitos. Queridos amigos, esto no es para personas que tienen problemas de adicción al alcohol, adicción a alguna droga o algo por el estilo, no. O gente codependiente. Esto es para todo tipo de ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar nuestra parte interior, nuestra vida. Libérese de sus heridas, complejos y malos hábitos. A veces tenemos complejos, inseguridades, hay malos hábitos en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, indisciplinas de todo tipo, y Dios nos ayuda con estas 8 decisiones sanadoras. De hecho, repare sus relaciones y enmiende lo que vamos a ver el día de hoy. Para reparar nuestras relaciones debemos hacer enmienda. O sea, la plana es enmienda. Y esto lo logramos por medio de elaborar una lista con las personas a las que hemos dañado. Eso es lo que le vamos a sugerir el día de hoy en la lectura, una pequeña lista con todo esto, pero es vital tomar en cuenta la oportunidad, actitud, tener el tacto, restituir, reenfocar en nuestra vida. Hay varias cosas que les vamos a proponer el día de hoy para que así juntos podamos pasar por este proceso, porque no solo es decir te perdono o perdóname. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si en algo te ofendí, perdón. Si no te comprendí, perdón. Ahí está. Miércoles del Ahí recuerdo. está. Hoy es miércoles del recuerdo. Perdóname mi vida. Pero bueno, así es. Vamos a pedirle al Señor que nos permita disfrutar este tiempo y decir, Señor, habla. Habla a mi corazón, habla a mi vida. ¿Y qué tengo que hacer? No solo ser oidores de la palabra, ser hacedores de ella. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a restituir? Da permiso que el Espíritu Santo te hable, da permiso al Espíritu Santo que te muestre qué tienes que hacer hoy, qué pasos vas a tener que hacer hoy. Así que, sin más, ahora sí vemos la presentación de esta temporada y luego arrancamos con la lectura de nuestro libro. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Así que, perdónalo, Verita. Vamos a platicar. ¿Por qué, pero Miki? ¿Por qué Verita? ¿Qué tiene que ver? Mi Dios dulce, amada y esposa. Amo a Verita. Vamos a platicar acerca de reparar relaciones y enmendar. Amén. Pasos prácticos que llevan a grandes resultados. Cuando yo llegué a esta decisión, dice el autor, tenía una lista larga de personas a quienes necesitaba desagraviar. 3 años de tomar malas decisiones herí a muchas personas, en especial a mi familia. Les causé mucho dolor, pero ellos aceptaron mi enmienda y mi relación con otros. Con todos ellos fue restaurada. Hoy día esas relaciones son fuertes y llenas de amor, más de lo que jamás pude esperar o merecer. Una de nuestras bienaventuranzas para esta decisión es dichosos los que trabajan por la paz,
La labor de reconciliarse y hacer enmienda es trabajar por la paz. La Biblia le da mucha prioridad a rectificar todos los asuntos en nuestras relaciones interpersonales. Una de las razones por las que no podemos soltar el dolor, superar aquel complejo o dejar ese hábito es que cuando nos mantenemos aferrados a relaciones no resueltas, la amargura se arraiga en nuestro corazón y crea toda clase de problemas. Estas relaciones no resueltas deben ser tratadas para que realmente avancemos en nuestra recuperación y disfrutemos la dicha que produce el ser compasivos y trabajar por la paz, como lo describen bellamente las bienaventuranzas. Ahora bien, ya hemos hablado de por qué necesitamos hacer enmienda. Pasemos ahora a la parte difícil, que es el cómo hacer la enmienda. Pregunta, ¿cómo se hace una enmienda? La Biblia tiene un consejo excelente. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Tengan esto en mente a la hora de dar los pasos para hacer enmiendas a las personas que han herido. Ponga todo de su parte. Usted es responsable de sus propias acciones, no de cómo reacciona la persona a su iniciativa de rectificación. Entonces, ¿cómo puede usted desagraviar a las personas que ha herido? Fácil. Elabore una lista. En ella ponga el nombre de las personas, hace su listita, pone todos los nombres y ponga todas las personas que ha herido y que dañó. Una advertencia, cuando empiece a hacer la lista de personas a quienes necesita desagraviar, es posible que diga en su mente, es imposible. No se preocupe ahora mismo por el cómo, ni se ponga a pintar escenarios hipotéticos de cómo me las voy a arreglar para pedirle perdón a mi exesposa o cómo puedo devolver el dinero que tomé prestado. Limítese a escribir los nombres, la metodología vendrá después de eso. En segundo lugar, tal vez diga, no se me ocurre una persona que yo haya herido. Más adelante encontrará algunas preguntas que le ayudarán a empezar. Poner por escrito los nombres y las ofensas específicas en un primer paso muy importante para rectificar las cosas con las personas que usted ha lastimado. Primero entonces era elabore una lista. Ahora un segundo paso es piense en cómo le gustaría que un ofensor le pidiera perdón. Aquí es donde nosotros nos gozamos. Empezamos a soñar cómo me pedirían perdón a mí, ¿verdad? O sea, lo otro no muy lo pensamos, pero eso sí nos gustaría. Bueno, ahí va pues. La mayoría de nosotros ha oído antes estas palabras de Jesús. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Así que deténganse y piense. Si alguien viniera a disculparse conmigo, ¿cómo me gustaría que lo hiciera? Los siguientes 4 factores pueden ayudarle a definir su preferencia. Ahora vamos a hablar de oportunidad. Hay un tiempo para dejar que las cosas se den por sí solas y un tiempo para hacer que sucedan. Hay momentos oportunos y momentos inoportunos para hacer enmiendas. Aquí la idea es que no importunemos a la gente con sorpresas desagradables. Otra característica a destacar es la actitud. Piense en cómo le gustaría que alguien se disculpara con usted. Tenga en cuenta los 4 criterios anteriores. Hágalo en privado, hágalo con humildad y hágalo sin expectativas. Y regularmente pienso que la producción nos toca y nos deja estos puntos específicos para quienes lo necesitamos. Otra característica es el tacto, dice. En algunas situaciones, tratar de hacer enmienda sería inapropiado y contraproducente porque empeoraría la situación. No conviene que usted acuda a una expareja que ahora está casado o casada. Si estuvo en una relación adúltera, sería inapropiado tener más contacto con esa persona. Cuanto más grave sea la ofensa, es menos probable que la enmiende cara a cara, que sea lo apropiado. ¿Qué hacer entonces? Aquí también puede usted usar la técnica de la silla vacía o la carta no entregada que vimos con anterioridad. Bueno, y luego entramos a restitución. O sea, recuerden que estamos, y tal vez para ubicarnos un poquito, estamos pensando piensa en cómo le gustaría que un ofensor le pidiera perdón. El primero es oportunidad, el segundo es actitud, luego tacto y tercero, restitución. Haga restitución siempre que sea posible. Si debe dinero, pague la deuda. Así le tome mucho tiempo. Hacer restitución le proporciona libertad y confianza. Hay cosas que usted no puede restaurar ni corregir, pero no subestime el poder de una disculpa sincera. Haga lo siguiente. Discierna el momento oportuno.
asuma la actitud correcta, cerciórese de que ponerse en contacto es apropiado o sea apropiado y entonces diga algo como esto: lo siento, hice algo malo, no merezco tu perdón, pero ¿existe la manera de que pueda hacerte restitución? Ahora reenfoque su vida, punto número 3. O puede ser un día nuevo. A partir de hoy, usted puede reenfocar su vida y hacer la voluntad de Dios con respecto a sus relaciones personales. Cuando usted toma la decisión sanadora de perdonar a quienes le hayan herido y pedir disculpas a las personas que ha herido, Dios empieza a reciclar los desechos de sus problemas relacionales y a usarlos para bien. Para reenfocar su vida, empiece con su corazón. Allí es donde usted obtiene la actitud correcta para poder empezar a hacer enmienda. Tenga en cuenta que usted no tiene fuerzas para hacer enmiendas por su cuenta. Es un trabajo demasiado grande para usted solo. Necesita conectarse con Jesús. Él puede darle la fortaleza, la sabiduría y la humildad para enfrentar su pasado y hacer enmiendas donde usted pueda hacerlo. Si usted extiende sus manos a Dios, Él le capacitará para que usted pueda llegar a otros. Qué lindo, amigos, qué lindo material el que estamos entendiendo el día de hoy. Y yo quisiera que reflexionáramos un poquito porque al principio decíamos cómo desagraviamos. Fíjense que la palabra agravio, o sea, tal vez sí la hemos entendido, es ofender, es lastimar, pero desagraviar era algo que yo no había visto nunca. Desagraviar, o sea, cómo restituyo, cómo de alguna manera revierto el proceso de un agravio, que es desagraviar a una persona. Y creo que no es fácil. No sé si ustedes les ha tocado, pero yo recuerdo que una vez me tocó pedir perdón a alguien y salí más enojado de lo que entré. Porque la persona, no te perdonó. de verdad, no solo no me perdonó, creo que me ¿Qué fue lo que le perdonó, hiciste? pero subió la ceja. ¿Has visto cuando una persona te dice, está bien, y te sube, está bien, bueno, se me hiciste un gran daño, pero con una arrogancia Y y una Antonio altivez. bien bravo. Sí, te pone uno molesto, ¿verdad? Porque decís, yo vengo con humildad y cómo cuesta, no es fácil, pero me suben la ceja. Y es cierto, pero es que el problema es que exactamente, la expectativa que nosotros podemos tener y por el otro lado no sabemos el daño que causamos. Sí. Entonces, aunque yo esté arrepentido, aunque yo esté movido de parte del Señor, ¿qué tengo que hacer? Entender el proceso de la persona y no molestarme porque no comprendo. Y por eso ahí lo que ellos están sugiriendo, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? No merezco tu perdón. O sea, comprendo, te lastimé, te agravié, arruiné tu vida, lastimé la relación. Bueno, yo no sé qué cosa. Ponle tú lo que quieras en ese espacio. Pero ese agravio causó un daño, causó un dolor, tuvo consecuencias. Y así como Dios trató contigo, deja que la persona también tenga un trato con el Señor. Amigos, es un tema profundo. Sí. Muy profundo. Y es que qué difícil es llegar a una situación en la que tienes que confrontar a alguien o alguien te viene a confrontar a ti y tal vez no la veías venir. Y cuando vemos en la palabra que Proverbios 4:23 dice que por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de acá van a ser la vida. Cuando Salomón escribió esto, yo me pongo a pensar la profundidad de guardar nuestro corazón, de hacer esa excavación profunda en el alma, porque de esto va a depender el éxito o el fracaso de tu vida. Y es que cuando uno quiere abordar a esa persona como la que te subió la ceja, Antulio. O sea, en mi caso, yo espero y aplazo la confrontación hasta que llega el punto de venite. O sea, llegamos ya a un lugar tan caliente que ya las cosas es bien difícil de arreglarlas. Y me pongo a pensar en los dientes. Cuando uno necesita sacarte esos dientes, perdón porque voy a hablar de los dientes de mi mamá, pero a mi mamá las cordales le nacieron para adelante, no para arriba. Entonces, mi mamá nunca se quitó las cordales, ustedes. O sea, ella retrasaba ese proceso de cordales. Y la cordal le fisuró todas las raíces de las muelas y mi mamá se quedó sin muelas del lado derecho. Ay. Perdón, mami, por estar contando, pero... Yo me quedé así que yo no sé si Nicky está preparando su próximo testimonio de perdón. Pero ¿saben qué? Cuando viene el dentista y me hace las panorámicas, veo que las cordales vienen igual, vienen para adelante y yo le digo, sáquemela ahorita. Y me dice la doctora, no, pues eso es un proceso, eso va a doler. Y a la cita siguiente me saca la cordal. Se me hincha la cara como que soy Jimmy Neutron. Fue una cosa espantosa. Pero el retrasar
eso creo que puede ser un proceso más doloroso. Así que hoy tenemos oportunidad de poner en práctica estos pasos que son simples aparentemente, pero que van a traer mucha sanidad al corazón, Antonio. Así es, y por eso, Rubén, ¿cómo puede usted desagravar a las personas que ha herido? Y hay 3 cosas. Es elabore una lista, piense en cómo le gustaría que un profesor le pidiera perdón, pero eso no es deleitarse en él, sino que decir, o sea, ponerme los zapatos de la otra persona y luego reenfoque su vida. Yo creo que las 3 áreas son complejas, pero se pueden hacer. Sí, así es. Y yo creo que no hay nada que no nos desgaste tanto emocionalmente como ese resentimiento y esa amargura Horrible. que no nos dejan llegar. Eso creo que es lo más espantoso que pueda uno como ser humano vivir, porque creo que ninguno de nosotros se siente a un día y se para y dice, qué feliz soy con el resentimiento y la amargura, ¿verdad? Me siento re nice, ¿verdad? Me siento re bien. La amargura es lo mío. Exactamente. No, yo creo que nadie hace eso, porque es este tipo de sentimientos lo que provocan en nosotros es una furia y una infelicidad. Entonces, pienso yo que no solo es dañino para la salud, sino que también nos permite estar muertos en vida. Fíjense ustedes, porque no nos deja avanzar en ese proceso de sanidad en un corazón que necesita acercarse más a Dios. Yo quisiera comentarlas así rápidamente. A mí me tocó que ir a un lugar a pedir perdón y... Y te subieron la ceja también. No, y sabes que Sebas lo decía particularmente, y le decía muy bien, la expectativa que uno lleva, ¿verdad? De recibir el perdón. Y uno va con todo y el Señor te está moviendo y vas y como dice Antulio, te suben la ceja y no es lo que esperabas. Y entonces tú casi que le preguntas, Señor, ¿y qué pasó aquí? Pues estoy cumpliendo yo con mi parte humana. Pero al final del día creo que el tener ese tacto, el tener esa manera de cómo llegar y expresar lo que realmente queremos, que es esa restitución de lo que nos hemos perdido por no haber pedido perdón. Eso es lo que nos perdimos al no tener esa bendición en nuestra vida. Sí. Eso creo que es lo que debemos nosotros tomar siempre en cuenta. Miren, mi papá, después de que mi mamá falleció, pues como buen guatemalteco se casó 3 veces más, fíjense ustedes. Y recuerden, a nosotros en la edad de la que teníamos, pues era otros tiempos, una cultura un poco diferente. Y como en toda la mayoría de estos casos, nunca estamos de acuerdo los hijos, ¿verdad? Nunca estamos, y más si estamos en un proceso de adolescencia, una juventud temprana. Nadie quiere que su papá sea alguien que no es su mamá, ¿verdad? Al tiempo, después yo me casé y entendí cuál era el proceso de soledad que todos los hombres al perder a su esposa pues pasan, y entendí cuál era. Y el Señor me dijo, ve y pídele perdón a esta señora por lo que tú estuviste hablando de ella o lo que no quisiste aceptarla. Y ¿saben una cosa? Cuando llegué con la intención y ella, yo no esperé la respuesta de ella que me dio y sinceramente no me sentí satisfecho. Dije yo al final, ¿qué es lo que yo quería? ¿Demostrar que podía yo acercarme a ella para pedir perdón? ¿O realmente quería yo limpiar mi corazón y tener mi alma lista para avanzar en lo que Dios me pedía? Creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer, tener ese tacto y ese sentido de agradar a Dios y no a las personas a las que hemos ofendido o a las que pedimos perdón. Creo que por ahí debemos de empezar, ¿no, Antonio? Es muy sutil lo que estás diciendo, porque muchas veces la respuesta puede ser así como, bueno, yo quiero recibir eso, lo que decía Seba, la expectativa, porque lo necesito para ya estar bien, ¿verdad? Pero miren, pues, yo creo que es un tema del corazón. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros. O sea, tratemos de buscar eso, porque no sabemos la respuesta, pero no vayamos con un corazón también equivocado, porque ese corazón nos puede traicionar, ¿verdad? Y vamos preparados con expectativas muy bajas, no lo va a recibir bien, de repente va a estar inconforme, me va a recriminar, o sea, que tu expectativa sea baja, ¿verdad? Yo solo quiero decir esto. Dichosos los que trabajan por la paz. Amén. Lleva un trabajo, lleva un esfuerzo de ambas vías o de uno solo, pero la paz no va a llegar así porque sí.
sea, tenemos que tener esas conversaciones difíciles, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que también ir con esa baja expectativa, ¿verdad? Porque al final uno solo quiere realmente ser libre. Como decía aquí el libro, que muchas de las razones por las cuales no podemos soltar el dolor y superar esos malos hábitos es porque no soltamos esas relaciones. Y es un momento preciso donde debemos de reconocer que la paz requiere trabajo y ese trabajo es constante. No es nada sencillo. Por eso la bienaventuranza es dichosos los que trabajan por la paz. Y nada Qué lindo. afloja. Y eso creo que nos llama a un tiempo de oración. Pero Nelly, ¿qué decías? Perdón. Nada afloja más los grilletes de una relación como cuando uno dice, mira, ¿en qué te ofendí? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo creo que requerir madurez de la otra persona necesita primero ser maduro yo para poder abordarlo. Y sobre todo, ¿cuál va a ser tu acercamiento a esta persona, verdad? Porque creo que uno sí tiene que ser muy claro, decirle, mira, entiendo que el agravio fue grande, no logro dimensionar el daño que te causé. Perdóname, por favor. O sea, de todo corazón, perdóname. Y como decía aquí, o sea, no merezco tu perdón. O sea, es una actitud humilde, quiebra corazones, ¿verdad? Porque si uno diga, mira, te ofendí, perdóname, mano, pero, ahí está el pero, ¿verdad? Eso no se usa. Sí. Pero la verdad es que en ese momento X cosa. No, ese pero no. Mira, no merezco tu perdón. Solo perdóname, honesta y genuinamente. Hemos discutido con mi esposa en algunas ocasiones, no porque discutamos, no, ¿verdad? Jamás, claro, no. Jamás. Hemos hablado del tema. Perita es una santa. Y yo sé que es una santa. Amén. Un besito para mi esposa. Hermosa. Pero lo hemos discutido, porque yo creo que soy fácil para pedir perdón. A veces ella piensa que no soy bueno o fácil para pedir perdón. Entonces yo creo, y lo que he sentido es cuando yo creo que es mi culpa y que realmente agravié, se me da fácil pedir perdón. Pero cuando creo que no, digo no. O sea, no, ¿por qué voy a pedir perdón, verdad? Y ahí es donde ella tiene razón. Tal vez no soy fácil, porque la Biblia sí nos dice a nosotros que nosotros nos pongamos a cuentas con la gente. O sea, y si no te he ofendido, te ofendí, perdóname. O sea, al final Dios me perdonó a mí, yo no sé si lo hice o no, pero creo que es vital que nosotros nos pongamos en la brecha y digamos, Señor, si yo he ofendido a alguien, muéstramelo. Y amigo, ahorita no se dice, dirías Drubal, pero ahora que vamos a orar, Ahorita vine. Ahorita es que es matemático. Ahorita. Pero, Nikki, por favor, Nikki. Pero ahora que vamos, y lo peor es que yo lo dije, pero ahora que vamos a orar, creo que sería lindo que le digamos, Espíritu Santo, muéstrame si hay alguien, porque tal vez uno sabe a quién ha agraviado. Entonces hay que dar el paso. Pero ¿y qué si no nos acordamos y el Espíritu Santo nos trae a una persona y decimos, bueno, muéstrame a ver qué tengo que hacer? Oramos, por favor. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti deseando poder agradar tu corazón y que tú puedas guiarnos también a mostrarnos quiénes son aquellas personas que debemos de reparar y enmendar estas relaciones, Señor. Tú nos invitas a procurar la paz. Dichosos aquellos que trabajan por la paz. Amén. Permítenos ser partícipes de ello y que a raíz de estas decisiones y estas enmiendas podamos reconciliarnos contigo y vivir en plenitud como tú nos has llamado a vivir. Gracias por este tiempo en tu nombre. Amén. Vaya con Dios. Vamos a continuar con el material del día de hoy, que es reparar y enmendar. Sin embargo, quisiera también recordar algo y lo quiero hacer ahora que todavía tenemos ciertos minutitos animados en la parte final del programa, pero quiero rescatar algo y contarle un testimonio. Hablando de todo, de este tema que estamos hablando, esta semana es una semana especial para muchos porque hay una costumbre que es celebrar el Día de Acción de Gracias. Así es. Y qué hay bonito, algunas personas, Chumpipe. Sí, la verdad es que sí, llegó el pavo. Llegó el pavo, no. Está muy bueno. ¿Qué tenía de café? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No. Lo que quiero contarles del pavo, lo que quiero contarles es que es una linda costumbre. Yo admiro las costumbres de algunas otras naciones y a veces copiamos lo malo ustedes. Por ejemplo, esa famosa charada de Halloween es una porquería que no se debe de hacer verdaderamente. Es una fiesta muy mala, es una celebración pésima que se han inventado. Sin embargo, el Día de Acción de Gracias sí es algo que me gusta mucho disfrutar. Sí. Es el cuarto jueves, o sea, este día jueves que se celebra a nivel mundial. No mañana, es un tema, mañana. Exacto, mañana. No es un tema bíblico. Realmente no es que no encontramos un día de dar gracias, pero la Biblia está plagada de agradecimiento y es una linda oportunidad. ¿Qué hay que hacer? No es tema de gastar, no es tema de qué comer, si hay pavo o no hay pavo, si hay tamalito, jueves de parches, no importa qué. Es que nos sentemos a la mesa y por un ratito podamos pausar y decirle, Señor, gracias. Les voy a contar que la primera vez que nosotros hicimos una ronda en la mesa
Y cuando nosotros empezamos a hacer ese ejercicio, y uno de mis hijos le decía a un hermano, la otra le decía aquí, yo le decía a fulana, mi suegra, a fulano, mi mamá, mi papá. Bueno, una cosa tan linda, escuchar el agradecimiento. Terminamos nosotros todos dándole gracias a Dios, porque al final Él es el que merece la gratitud más grande de nuestra vida. Pero es un ejercicio lindo, porque un corazón agradecido, yo pongo mi canción clásica de quiero expresar mi gratitud a aquel que me ha dado todo. Una oración no bastaría ni el tiempo de toda la vida. Son más que palabras. Es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Y sabes que, amigo, el agradecimiento es una gran virtud. Te quiero animar. Yo te quiero proponer, ¿qué tal si pruebas? Que juntas es lo mismo. Cenamos, pero le damos un enfoque. El agradecimiento. Eso es lo que te estamos sugiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se come chompipe mañana en casa de los... Puede ser pache, puede ser pache, puede ser pache. Oye, Tulio, y estamos hablando de hacer listas. Hagamos una lista por lo que estamos agradecidos. Es súper sencillo. Buenísimo. Agarre un lapicero, un bolígrafo y anote ahí por lo que usted está agradecido el día de hoy. Y verá que le será sencillo recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Está totalmente de acuerdo. Así que, amigos, sin más, vamos a arrancar con el material, compartiendo con ustedes el tema de reparar y enmendar. Así que seguimos con este proceso. Nick. El proceso, esa palabrita, el proceso. En 2 etapas que hemos visto hasta hoy, al tomar la decisión de reparar relaciones rotas y restaurarlas, nos acerca más a nuestra meta ahora. Llegamos a un punto vital para empezar, Sebas. Haga una lista de las personas que le han hecho daño. Escriba el nombre de las personas y su relación con usted. ¿Qué dijo o hizo para lastimarlo? ¿Y cómo lo hizo sentir la ofensa? Póngalo todo por escrito para que pueda verlo. Esto remueve el aspecto vago del asunto y lo vuelve real. Escríbalo todo en detalle para revelar su dolor, ya que esta es una lista de perdón. Ya tiene su lista de perdón con las personas que le han hecho daño. Ahora necesita hacer una lista de enmiendas para incluir a las personas que usted ha herido. Escriba el nombre de la persona y su relación con usted. ¿Qué dijo o qué hizo a la persona para lastimarla? ¿Cómo cree que hizo sentir a la persona y por qué lamenta haberla herido? Nuevamente, cuando termine de escribirlo en el papel claramente, verá que cada ofensa adquiere mayor realismo. Si tiene dificultad para pensar en las personas que ha lastimado, estas preguntas lo ayudarán a recordar. Primero, ¿hay alguien a quien usted deba algo? ¿Le ha roto una promesa a alguien? ¿Controla o manipula a su cónyuge, hijo, hermano, empleado o un amigo? ¿Hay alguien a quien critique todo el tiempo? ¿Ha maltratado a alguien verbal o físicamente? ¿Ha sido infiel? Esto es suficiente para empezar. Si todavía no se le ocurre a nadie para poner en su lista, vuelva a la primera decisión sanadora y empiece todo el proceso. En serio. Al terminar sus listados, es muy importante que comparta sus listas de perdón y enmiendas con su persona de confianza. Él o ella puede ayudarlo a desarrollar un plan para ofrecer y dar perdón de una manera prudente y con motivos puros. Ahora llegó el momento de ver en acción el poder de tomar la decisión de reparar las relaciones rotas y restaurarlas a través del testimonio de Charles. Mi nombre es Charles. Soy un creyente en proceso de recuperación de mis heridas, complejos y malos hábitos. Quiero compartir acerca de mi lucha de toda la vida con el temor y el legalismo y de cómo mi Señor Jesucristo está usando mis debilidades para mi propio bien y para su gloria. Fui criado por un padre alcohólico y una madre controladora y alcahueta. Mire esa combinación. Mis padres eran estrictos, usaron la rabia y el temor para intimidarnos a mis hermanos y a mí. Aprendí a anticipar el estado de ánimo de mis padres y a reaccionar de manera adecuada con un rostro sonriente. Me enseñaron que era responsable de mi propia salvación y que ésta se basaba en cuánta perfección yo alcanzaba. Si vivía una vida perfecta, pero cometía un pecado mortal y moría sin confesarlo, Dios me enviaría al infierno por toda la eternidad. Imagínense. Con el tiempo, dice, conocí a Margaret. Estuvimos casados 19 años. Ella venía de un hogar donde había maltrato físico y estaba habituada al conflicto. Peleábamos con frecuencia y yo fingía oponer resistencia, pero como sentía miedo y culpa, terminaba cediendo.
Con los años, ella subió 120 libras de peso. Debí haberla confrontado con amor, pero decidí en cambio sentir lástima de mí mismo y salir con prostitutas. Al cabo de 19 años, 5 embarazos mal logrados y un sinfín de lágrimas, ella me dejó. Pasé por una depresión severa. Busqué terapias para lidiar con la baja autoestima, pero la gota que rebosó la copa fue cuando mi terapeuta se quedó dormido durante una de mis sesiones. Decidí por primera vez en mi vida vivir para mí sin importarme la aprobación de los demás. Me la pasé de fiesta los años siguientes. El precio a pagar fue muy alto. Me volví adicto a las prostitutas, la pornografía y me volví alcohólico. Sin importar cuánto me intoxicara, no podía escapar del pavor que había tenido desde la infancia y que aún me sentía preso. Traté de confrontar mi temor enrudeciendo mi aspecto físico. Tomé clases de artes marciales y trabajé 4 años como portero y guardia de un bar local. Todos estos remedios fueron superficiales y poco a poco me di cuenta de que había cambiado una forma de esclavitud por otra y que estaba muy vacío por dentro. Dios empezó a alcanzarme a través de muchas personas. Mi amigo Frank, del bar, sembró semillas que Dios hizo crecer en mí. Después mi amiga Andy me invitó a la iglesia por primera vez. Oí quién era Jesús. Me habían enseñado que Jesús era una víctima. Ahora estaba oyendo que Él era quien había elegido morir y que lo había hecho por mí. Todavía aprecio el hecho de que el Señor usara a Andy, una bella bailarina de aquel bar, para acercarme a Él. Dios sabía dónde encontrarme. Sin embargo, fue necesario un arresto por conducir intoxicado para iniciar mi recuperación. Llegué a la iglesia Saddleback, donde el Señor me presentó a mis hermanos de Celebremos la Recuperación. Y por fin me di cuenta de que ese era mi hogar. Ellos no me juzgaron ni trataron de arreglarme. Más que todo, me dieron lo que había buscado toda mi vida, amor incondicional. Y me llenaron de abrazos que no estaban de más. En mi proceso de recuperación descubrí que tenía un problema con Dios. El pavor que le había tenido a Dios desde la infancia se basaba en mi temor de ser castigado por una vida que no fuera perfecta. Dios me liberó de mi terror de Él. La prueba de que Él me ama es mi sobriedad. Todo lo que yo hice fue participar en el proceso y seguir haciendo las reuniones. Él hizo por mí lo que yo no pude hacer por mí mismo. Me amó lo suficiente como para transformar mi vida. El amor y la gracia de Dios, reflejado en los participantes de Celebremos la Recuperación, me dio el valor y la fortaleza para culminar la decisión sanadora de evaluar todas mis relaciones. Ofrezco el perdón a quienes me han herido y enmiendo las heridas que les he causado a otros, excepto cuando tal enmienda les provoque dolor a ellos o a otros. Como resultado de tomar esta decisión, he podido cerrar el capítulo con mi ex esposa. La oportunidad más grande que Dios me dio para hacer enmienda y ofrecer perdón fue la restauración completa de mi relación con mis padres. A mi papá le diagnosticaron cáncer terminal y le dieron 6 meses de vida. El Señor empezó a obrar en su corazón y en el mío. Después mi mamá tuvo que ser hospitalizada y cuando fui a verla, el Señor me exhortó a hablarle con amor acerca de Él. Dios me dio las palabras y lo más importante, el amor suficiente para llegar a su corazón. Cuando aceptó al Señor, pude ver a mi mamá como mi hermana en Cristo. Qué lindo testimonio. Y dice, en cuanto a mis hábitos, hace poco celebré 16 años de sobriedad. El poder de Dios y su amor incondicional me han llevado a querer ser usado por Él para servir a otros. A pesar del temor que he tenido desde la infancia, esa debilidad le permite a Jesús usarme para reflejar su misericordia y compasión. Yo soy un instrumento en sus manos ahora que me desempeño como codirector del grupo para hijos adultos con alguna dependencia química. Jesucristo es perfecto, por eso puede relajarme y dejar que Él sea Dios, no yo.
Queridos amigos, qué historia más conmovedora, una cruda y difícil realidad para un hombre, para una persona que está viviendo tantas adicciones, tantas heridas, una relación tan difícil. Sin embargo, ahí es donde, al igual que Zaqueo, como vimos al principio, una persona que se acerca al Señor y que deja que ese proceso del que decía Nicky, palabrita más difícil, proceso, entre a tu vida, puede ser una diferencia tan grande. Y sobre todo reconocer, o sea, tenemos dificultades, tenemos malos hábitos, tenemos cosas, nuestro temperamento, a veces sufrimos con la ira. No me estoy confesando públicamente, yo sé que me miran como, ¿saben algo? Me están tentando. Pero sí, o sea, creo que cada uno de nosotros tenemos que descubrir, decir, Señor, ¿qué área de mi vida? O tiendo a ser codependiente, o tiendo a ser explosivo, o tiendo a esconderme, tiendo a no sé qué, cualquier cosa. Pero Dios quiere que entremos a esos procesos y que todos estos dolores puedan servir para catalizar un cambio en nuestra vida a través de Jesús. Y es proceso, Antulio. El crecimiento es un proceso que necesita humildad, y el fracaso es parte de este proceso. Creo que quien ha estado allí, como lo que leímos ahora acerca de Charles, ha hecho el fracaso parte de su vida, porque todos tenemos problemas y todos vamos a fracasar. Yo tuve un tiempo de mi vida problema con mis relaciones, porque yo parecía calceta. Yo solo abría la boca para meter la pata. Siempre tenía algo que decir que ofendía a alguien. Y una vez leí en un libro de Henry Cloud que se llama Integridad, de por qué los extrovertidos tienden a caer mal, cuando generalmente uno piensa que un extrovertido cae bien y un introvertido tal vez no. Y es que el extrovertido maneja un grado muy bajo de empatía con las demás personas. Es como un tren que pasa encima, y por lo tanto a veces tenemos problemas con nuestras relaciones. Pero cuando leemos Mateo 6, 31 al 34, vemos que Jesús dice que no nos preocupemos por lo que vamos a vestir o lo que vamos a comer, porque los paganos se preocupan por estas cosas. Más bien nos debemos de preocupar por buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás va a venir a nosotros. Creo que así como Charles escribe que él hizo por mí, dice Charles, lo que yo no pude hacer por mí mismo, me amó lo suficiente como para transformar mi vida. Hay una canción, porque como hoy estamos cantando esa de Miércoles del nuestros recuerdo, corazones insaciables son, hasta que conocemos quién es nuestro Salvador, y entonces Él empieza a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer. Y en la restauración entre nuestras relaciones, esto, si no está Dios, si no están las Escrituras ahí en medio tuyo y el Espíritu Santo ayudándote, va a ser muy difícil que lleves ese paso a paso hacia la restauración, Antulio. Sí. Nos estábamos escuchando ese momento. Yo no, de verdad no voy a cantar, no me sale. Ya todo lo hicieron. Para eso fácil, para eso fácil. Me están viendo para que lo haga. No sé. No puedo. No me sale. Ese no es un programa de canto, ese no es un show de nada. Pero algo que el programa, en el momento que se me fue entregado el tema y el texto, realmente me llevó al punto donde sin duda yo tuve que llevar este proceso y de reparar, de enmendar. Y son dos cosas muy diferentes, no es lo mismo. O sea, uno podría, digamos, simplemente dejarlo pasar. Yo estoy bien, ya le pedí perdón al Señor y no necesito más. Pero hay algo en ciertos contextos y ciertas circunstancias donde el hecho de uno acercarse y pedir perdón con baja expectativa, ¿ok? Pero el pedir perdón, uno siente un alivio con el hecho de cerré este capítulo de mi vida, o ahora puedo llegar a ser, en mi caso, un buen papá. Yo tuve una buena relación con mi papá, pero siempre hay esa etapa en la adolescencia donde ya hay dos hombres en la casa, ¿verdad? Y lo hemos hablado muchas veces. Llegábamos al mismo punto, pero en diferentes caminos. Entonces yo quería demostrar también que valía. Yo también quería demostrar que me había enseñado bien, pero tomaba diferentes rutas, cometía varios errores. Y llegaba a un punto donde nuestra relación estaba conflictiva. Y yo estaba a punto de tomar la decisión de casarme con Basti. Y obviamente al momento de casarse uno quiere ser un buen padre también con los hijos. Y yo necesitaba pedirle perdón a mi papá, entendiendo que pues él no tuvo un papá desde muy joven. Él tuvo que aprender a vivir sin un padre. Y entender esa parte de cómo las expectativas que yo tenía, la relación que tenemos. Y hoy, gracias a ese momento de realmente parar el carro, llegamos al estacionamiento
Y solo me puse a llorar y digo, papá, perdóname por no haber sido el hijo que tú esperabas. Y mi papá llorando dice, mi hijo, perdóname porque no fui el papá que yo esperaba ser para ti. Y o sea, fue un momento tan hermoso, tan valioso para mí, que hoy puedo ver a mi hijo y decirle, sé que me voy a equivocar, pero voy a ser el mejor papá, y el momento que llegue, yo quiero tener y establecer esa relación donde podamos reconciliarnos mutuamente y enmendar cualquier cosa con tal de mantener nuestra relación. El tema me pega muy fuerte, directo al corazón, y no es simplemente te pido perdón, es trabajar, enmendar, constantemente estar construyendo esa relación, trabajar por la paz. Y bueno, todos hablando de carros y bumpers, sabemos cuando... Y muelas. Y muelas. Sabemos cuando hacen un mal relleno, sabemos cuando se cae el bumper después de un toquecito, un soplo, o solo esa arcilla que le colocan. Tenemos que llegar a lo profundo. Si hay que traer una pieza nueva, hay que hacerlo, con tal de restaurar y enmendar. Es cuestión de proceso, ¿verdad? O sea, que ahorita que escuchaba yo a Sebas me identificaba tanto porque creo que todos estamos rotos, ustedes. Todos necesitamos ser reparados por el Maestro. Y creo de que esa parte de enmendar esos errores, esas dificultades que nos hicieron en algún momento volvernos duros también y no llegar y pedir perdón, nos hacen cada vez separarnos más de esa gracia que Dios nos ha regalado para otorgársela a otros también. Se cuenta de un hombre que le dijo a John Wesley, yo jamás podré perdonar a esa persona, le dijo. Entonces John le respondió, espero que nunca peques, porque todos necesitamos lo que no estamos dispuestos a dar. Entonces, creo yo que ese proceso de pedir perdón, saber perdonar, nos está preparando para una vida llena de bendición, una vida de tranquilidad y paz, de alivio, dijo Sebas. Nos alivia, nos da esa paz en el corazón. Y como dice Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, porque la gracia es ese regalo inmerecido. No, nadie de nosotros estaba en la estatura del varón adecuado y perfecto para recibirla. Él lo hizo por amor, y eso que nosotros hemos recibido es cuando más tenemos que entregarlo por gracia. Así que el pedir perdón, el dar perdón, es un ejercicio que fortalece nuestro músculo y nos ayuda a entender la gracia y ese regalo inmerecido de Dios para nosotros, como es el perdón, que al final del día se resume en una salvación eterna para nuestra alma. Nada, qué lindo, Rubén. Y gracias por decir esto. Y queridos amigos, cuando Rubén dice todos estamos rotos, definitivamente así es. Todos estamos rotos. Y este no es un programa musical. Este es un programa de lectura de libros, de lectura de la Biblia, pero la verdad es que la música habla a nuestras almas, a nuestro corazón. Recuerdo ahorita que dijiste, Rubén, que todos estamos rotos. Hace muchos años Alex Campos cantaba una canción que a mí me quebraba el corazón. Al maestro, se llama Al taller del maestro vengo. Y él decía así, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma, él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela, ayudará. Miren ustedes, esa canción yo la lloré un par de veces, de verdad, en esos procesos de la vida, porque uno tiene que ir al taller del Maestro Jesús, es el que nos cambia, nos restaura, y a veces va a doler, a veces va a ser esa muela, a veces ese bumper, a veces esa relación, a veces es lo que sea, pero Dios va a restaurar esto. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración. Si el Espíritu Santo te ha estado hablando, si tú tienes que hacer esa lista, si te ha alguien ofendido, si tienes que restituir, si tienes que llegar a enmendar, si necesitas hacer este proceso de desagraviarlo, hay una imagen que te quiero mostrar que nuestros amigos de producción pasaron, que es la que quiero que se quede en tu corazón. ¿Por qué? Porque es la imagen que nos permite a nosotros entender lo que hemos estado viendo en este programa del día de hoy. Es una imagen preciosa, la verdad, porque nos ilustra. Y miren lo que dice este resumen. Dice, elabore una lista. O sea, ¿cómo puede usted desagraviar a las personas que ha herido? Primero, elabore una lista. Segundo, piense en cómo le gustaría que un ofensor le pidiera perdón a usted. Y, o sea, oportunidad, actitud, tacto, restitución. Y por último, reenfoque su vida. Eso es lo que le estamos proponiendo. Y esta es la imagen que producción nos ha preparado para que nosotros la tengamos ahí presente y podamos decir, bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga dentro de todo esto?
¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Y tu parte es decirle, Espíritu Santo, háblanos. Así que vamos a orar. Padre bueno, queremos darte muchas gracias, Señor, porque hoy venimos delante de ti, Señor, rotos. Tal vez con malas relaciones, asuntos de codependencia, heridas que hemos infringido en otros, agravios, Padre, a veces profundos, a veces superficiales. Padre, de una u otra manera lastimamos, ofendemos y herimos. Pero hoy queremos pedirte, Padre, primero perdón, porque reconocemos que sin ti somos más propensos a poder herir. Y segundo, Señor, que nos des el carácter suficiente, la fuerza para poder hacer una lista y hacer estos procesos de desagravio y poder restituir, Señor, poder pedir perdón con humildad, sin importar la expectativa que podamos nosotros tener, sino decir, a mí Cristo me perdonó y ahora yo tengo que hacer y pedir perdón y luego hacer esta lista de restitución, Padre. Gracias por todo, papito lindo. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo cual es enviada. Y hoy hemos enviado esta palabra de perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Romanos 12, 18. Pongamos en práctica absolutamente todo lo que hemos vivido hoy. Este tema hay que hacer las listas, ser obedientes, ejecutarlos. Y estoy seguro que vamos a poder ver esos testimonios pronto aquí en Vaya con Dios. Y por último, la promesa del día de hoy. Recuerda lo que dice Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Usted está allí, unido a Él. Aproveche y tome esta promesa para usted. Y la verdad es que ha sido un privilegio. Mi nombre es Antulio Castillo y todos aquí juntos una cosa le queremos decir. Por favor, ni solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Nos vemos, amigos.